nuestras voces. Y hermanos, vamos a continuar un momento más de pie. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 12. Mateo 5, del 1 al 12. Vamos a hacerlo en forma unida, hermanos. Y la palabra del Señor dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seáis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. A continuación vamos a recibir a nuestro anciano de iglesia, Octavio Córdoba Aquino, que nos trae el mensaje de Dios en esta hora. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para poder meditar en su palabra en esta tarde. Soberano Señor, te agradecemos en esta hora, Señor, tu bondad, Señor, para con nosotros, Señor. Aún siendo pecadores, Señor, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú, Señor, has tenido de nosotros misericordia y has provisto, Señor, de el Cordero perfecto, Señor, sacrificado, Señor, por nosotros, Señor, para que nosotros pudiésemos ser parte de tu pueblo. Permite, Señor, que en esta tarde, Señor, podamos meditar, Señor, en tus estatutos, Señor, en esta hermosa enseñanza, Señor, que nos trae el Evangelio de Mateo, Señor. Haznos receptores, Señor, oidores, Señor, y sobre todo hacedores, Padre, de tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Este capítulo 5 del Evangelio de Mateo y da inicio a la sección o a la enseñanza más amplia o al sermón más amplio registrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta porción que va del capítulo 5 al final del capítulo 7, usualmente es conocida como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y trae temas muy diversos referentes a los ciudadanos del reino o a los creyentes, referentes a nuestra práctica religiosa correcta, a una vida enfrente de los incrédulos también, cómo debe ser vivida. Y finalmente una exhortación a que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos en ocasiones. Este sermón comienza con una serie de enseñanzas conocidas como las bienaventuranzas, de las cuales vamos a estar trabajando, si el Señor nos lo permite, en los siguientes minutos, con la primera de ellas, que es los pobres en espíritu. Si el Señor nos concede la oportunidad en otro momento que nos toque predicar, pues buscaremos la segunda, la tercera y así sucesivamente. El día de hoy vamos a hablar de la pobreza en espíritu. En la época ilustrada o en la época de la Ilustración, surgió o se dio el regreso a un tipo de pensamiento que había estado presente en la época griega antigua, un pensamiento pagano, donde el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. El hombre se considera como la corona
y el estándar más amplio al cual nosotros podemos acceder, y por lo tanto el razonamiento humano quedó como el estándar más elevado al que podríamos aspirar. Esta manera de pensar que viene, les digo, desde la época de la Ilustración, ha quedado incluso hasta nuestra época y afectando incluso nuestra práctica y vida cristiana. En la actualidad tenemos personas que estudian la Biblia, pero para ellas juzgar la Biblia con la autoridad de su razonamiento. Ya no se someten a la Biblia como la autoridad, sino ellos dicen, bueno, esto sí, esto no, esto no tiene sentido, esto a lo mejor y sí. Y de ahí han surgido tremendas herejías representadas en enseñanzas que a nuestros ojos parecen buenas. Hace poco escuchaba un canto de un grupo aparentemente cristiano, probablemente lo han escuchado a ustedes. El grupo se llama Hillsong, y cantaban un canto que decía que Dios de alguna manera estaba necesitado de nosotros y desesperado porque el cielo de alguna forma no tendría sentido si nosotros no estamos ahí. Aunque parezca muy romántico y muy bonito, es una enseñanza completamente fuera de la norma escritural. Dios es autoexistente por sí mismo y a esa enseñanza le llamamos la aceidad de Dios. Él no necesita en realidad nada externo para ser feliz. Y cosas como estas se van infiltrando en nuestro pensamiento. Y una de estas enseñanzas también que ha venido introduciéndose en la vida cristiana es acerca de que nosotros de alguna manera somos necesarios para Dios, de alguna manera Dios nos necesita y de alguna manera Él en esa desesperación por nosotros ha venido a una especie de conquista romántica, ¿no? Y eso no es realmente lo que la Biblia enseña, particularmente lo que vamos a ver en esta tarde acerca de la pobreza en espíritu. Vamos a ver este mensaje de una manera muy sencilla. Primero vamos a ver una introducción general al Sermón del Monte. Después vamos a ver qué es ser bienaventurado. Vamos a introducirnos a la bienaventuranza en general. Después veremos qué no significa ser pobre en espíritu, para después ver qué es lo que significa ser pobre en espíritu. Y finalmente veremos cuál es la recompensa del pobre en espíritu. Empezaremos con una introducción general del Sermón del Monte. Como les mencionaba hace unos minutos, el Sermón del Monte comienza en Mateo capítulo 5 y termina hasta el último versículo de Mateo capítulo 7. Es el sermón más largo registrado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos en el versículo 1 que nuestro Señor Jesucristo vio a la multitud que lo sigue y sube al monte. A un monte que no sabemos, hasta la fecha no se ha identificado cuál es esta colina o esta montaña a la que subió nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor sube al monte en una clara referencia a completar la ley de Dios, que de hecho Moisés recibió también de una manera semejante. Si nosotros leemos en el Éxodo, vamos a ver que Moisés sube al monte y el Señor ahí le entrega la ley, le entrega todos sus mandamientos. El Señor Jesús sube también a la montaña, en este sentido para clarificar el mensaje que muchas veces podía ya estar distorsionado por algunas prácticas judías. Una cosa que podemos mencionar también muy relevante es que nuestro Señor Jesucristo para enseñar se sienta. Dice el versículo 1, que viendo la multitud sube al monte y sentándose. ¿Qué tiene que ver esto de sentarse? A lo mejor para nosotros no pueda llegar a ser muy relevante, pero para la época el hecho de dar una enseñanza sentado era símbolo de lo que el maestro iba a decir, iba a ser de gran importancia, ¿sí? Y de gran autoridad. Jesús, cuando de hecho acusa a los escribas y fariseos de hipocresía, les dice, en la cátedra de Moisés, dice, se sientan los escribas y fariseos. El rabino de la época, cuando andaba platicando, cuando andaba parado, podía llegar a decir algunas cosas, pero no se tomaban con una gran autoridad. Pero cuando el rabino se sentaba, ¿sí?, entonces sus discípulos tenían que prestar mucha atención. Esta práctica todavía incluso vive de alguna manera en el catolicismo romano. Cuando el Papa se dice que habla ex cátedra, no sé si han escuchado esta frase, él se sienta.
El católico interpreta de cuando el Papa va a hablar sentado, va a hablar con infalibilidad. Él no va a fallar cuando va a decir su disertación de esta forma. ¿Sí? Nosotros no lo tomamos obviamente como de esa naturaleza. Sabemos que el Papa es hombre y de hecho falla más de lo que acierta. Pero el punto es que el hecho de hablar sentado tenía una gran importancia. El Señor Jesús entonces se sienta y da la indicación con esta actitud de que lo que va a mencionar es de gran importancia. ¿Sí? Todas sus enseñanzas serán tremendamente importantes y no pueden tomarse a la ligera. Finalmente, ¿a quién se dirige el Señor Jesucristo? Dice el versículo 1 que el Señor Jesús se va a dirigir a prácticamente dos grupos de personas. Están sus discípulos que están presentes en este lugar, pero también hay una gran multitud, ¿sí? El mensaje es relevante tanto para el creyente como para el incrédulo, ¿sí? Y ambos deben prestar suma atención a lo que Jesús está hablando o nos va a enseñar en los siguientes versículos. Ya que vimos una introducción general acerca de este sermón, veamos o pasemos a lo que son las bienaventuranzas. ¿Qué es ser bienaventurado? Bienaventurado. Los siguientes versículos, a partir del versículo 3 al versículo 11, van a iniciar con la misma palabra, bienaventurado. Bienaventurado, ¿qué es ser bienaventurado? La palabra que se traduce al español del griego es la palabra makarios, que significa felices, dichosos o afortunados. Esta palabra la usaron algunos escritores o filósofos griegos como Homero y Hesíodo, que usan esta palabra para referirse a la felicidad de los dioses, porque ellos no eran afectados por las miserias de los hombres, como la enfermedad, como la ruina, como la guerra, como la bancarrota. Nada de esto les afectaba, por lo tanto, los filósofos griegos les decían a sus dioses que eran bienaventurados, no los afectaban pues el entorno. Dicho o citado este contexto, podemos definir el ser bienaventurado como ser dichoso o feliz con un gozo interior que no se ve afectado por las circunstancias en las que estamos, ¿sí? Eso es ser bienaventurado, ¿sí? Podemos estar a lo mejor en situación muy difícil de enfermedad, podemos estar en crisis económica terrible, podemos tener a lo mejor algún problema familiar, un problema laboral, y podemos tener circunstancias completamente adversas. Sin embargo, eso no hace que nosotros perdamos el gozo y la dicha de ser bienaventurados. ¿De acuerdo? Entonces, el bienaventurado no es alguien que es afectado por las circunstancias externas, ¿sí? Sino que esa felicidad y esa dicha están siempre presentes en él. Jesús, entonces, llama a los ciudadanos del reino, a nosotros, como cristianos, nos llama bienaventurados, ¿sí? Y esto implica, hermanos, que nosotros podemos ser plenos y felices en esta vida, aunque sea muy miserable en muchos aspectos, ¿sí? Pero el Señor no dice, serán bienaventurados, ¿sí? No dice, en el futuro, cuando el reino del Señor se consolide, algunas personas serán bienaventurados. No. El Señor está diciendo en tiempo presente, son bienaventurados. Significa que los ciudadanos del reino, nosotros como creyentes, somos plenamente dichosos y plenamente felices aquí y ahora, ¿sí? Tendremos tal vez algunos momentos un poquito complicados, pero recuerden la definición de la bienaventuranza. Esos problemas, esas circunstancias no pueden arrebatarnos esa felicidad y esa dicha que Cristo nos ha otorgado. Entonces, Jesús en esta enseñanza de las bienaventuranzas nos va a enseñar el secreto pleno de la verdadera dicha y la verdadera felicidad, ¿sí? Que el mundo de hecho está encargado de buscar en muchas cosas.
Si tú vas afuera, incluso algunos creyentes despistados buscan la felicidad en riquezas, buscan la felicidad en placeres, buscan la felicidad en la superación personal, buscan la felicidad en lo que a veces nosotros llamamos la realización como personas. Sin embargo, en ninguna de estas cosas podremos encontrar una plena dicha y una plena felicidad, ¿sí? Podremos encontrar algo que nos dé satisfacción momentánea. Cuando yo me gradué, por ejemplo, de la universidad, y después conseguí mi primer trabajo, uno puede llegar a pensar, bueno, ay, qué dicha, qué plenitud, ya por fin, decía yo en mi ignorancia, por fin me he realizado como persona. Luego vino la miseria del trabajo, las deudas y muchos problemas y me di cuenta de que eso no podía traer felicidad. El hombre siempre ha buscado la felicidad. De hecho, Salomón, en sus memorias de Eclesiastés, dice en la escritura que él probó de todo, ¿sí? Y dice, a la risa le dije, enloqueces, ¿sí? Imagino que trajo bufones de los lugares más recónditos del planeta, lo hicieron reír en un momento, pero dijo, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿qué puede traerme perdurablemente? Después dice, al placer le dije, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? Y Salomón también buscó, pues, en el placer en las mujeres, buscó encontrar satisfacción y no la encontró, ¿sí? Y buscó y concluye Salomón y dice, todo esto es vanidad. Y añade, aflicción de espíritu, ¿sí? Además de esto, no encontró la felicidad y le trajo todavía incluso amargura. Entonces, el hombre busca la felicidad. Dice C.S. Lewis, un escritor del siglo pasado, que la historia humana es una larga carrera del hombre buscando llenar el hueco que tiene en su interior con todo lo que no es Dios, ¿sí? Y ahí vemos guerras y vemos masacres y vemos matanzas, el hombre buscando la felicidad. Dios nos ha dicho cómo podemos ser felices. Y hermanos, esto es algo tan extraordinario, hermanos, porque está al alcance de nosotros. La podemos ver en nuestra Biblia. Podemos encontrar lo que el hombre siempre ha buscado, el secreto a la verdadera felicidad. Ahora bien, ya que vimos la introducción general al Sermón del Monte y vimos también qué significa ser bienaventurado, pasemos a la primer bienaventuranza propiamente dicho. El primer paso que nos lleva a la felicidad plena y total, ¿sí? Les advierto que estas bienaventuranzas no van a enfocar o no van a hacer clic con la enseñanza que el mundo tiene actualmente, ¿sí? Es más, el mundo exalta lo contrario a lo que Cristo enseña en las bienaventuranzas. Y ahorita veremos por qué. Vamos a ver primero qué significa ser pobre, qué no significa, perdón, ser pobre en espíritu. Es necesario que podamos limpiar un poco el concepto de la pobreza en espíritu, porque la falsa doctrina y los falsos maestros están realmente trabajando mucho para pervertir la palabra del Señor. Vamos a ver primero dos conceptos que se han asignado a la pobreza en espíritu, pero que no significan lo que Jesús enseña. Primero, no significa pobreza material, ¿sí? No significa pobreza material, ¿de acuerdo? En muchos lugares, muchos charlatanes de la fe se aprovechan de la ignorancia de las personas y tristemente de muchos evangélicos para venderles la idea de que deben ser pobres para ser hijos de Dios, ¿sí? Santifican de alguna manera la pobreza y la venden como un estado ideal en que el hombre debe estar para acceder al Señor. Con esto, hermanos, no queremos decir que tampoco envidiemos o deseemos las riquezas, pero sí queremos decir que pobres y ricos, ¿sí?, tienen un lugar delante del Señor. El asunto no está en las riquezas, sino en nuestra actitud hacia ellas. Si nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas, ahí sí tendremos dificultades. Hay un hándicap en contra hacia la persona que tiene demasiadas posesiones porque tiene la desviación natural a confiar en las riquezas. Pero eso no significa que la puerta esté cerrada. Si nosotros vamos al relato de la Escritura, vamos a encontrar tanto ricos y pobres entrando al reino de los cielos. Vamos a encontrar a personas como Abraham, ¿sí?, a personas como Job,
que eran dueños prácticamente de un estado como el de la República Mexicana, y esa era su provisión, y aún así el Señor los ha salvado. También encontraremos muchos pobres. Hace algunos años, en la época de los 60, surgió, por ejemplo, una enseñanza que a lo mejor ustedes han escuchado, que es la teología de la liberación. La teología de la liberación es actualmente casi un cáncer entre el mundo evangélico, porque el teólogo de la liberación, y noten esto porque muchos políticos se basan de este discurso para engañar al pueblo evangélico. La teología de la liberación dice que Jesús vino y luchó contra la injusticia social, y luchó y vino a morir por los pobres. Esta frase seguramente le sonará muy conocida. Jesús fue un profundo luchador social, molesto por las injusticias de los ricos contra los pobres, ¿sí? Hermanos, esta enseñanza no es bíblica, ¿sí? Esta enseñanza, de hecho, surgió en el catolicismo romano, latinoamericano, para vender un poco la idea a los evangélicos de que el socialismo no está peleado con el cristianismo. Y muchos creyentes, tristemente, muerden el anzuelo de ese falso evangelio y se emocionan cuando un político dice cosas como esta, ¿sí? Hermanos, Jesús no vino a abolir la pobreza. De hecho, cuando rompen un perfume para ungirlo y para lavarle los pies, Jesús dice, los pobres siempre van a estar con ustedes. Eso es una condición inevitable. Jesús no nos vino a sacar de la pobreza, ni tampoco vino a decir sean pobres para que sean ciudadanos del reino. Jesús vino a limpiarnos de nuestros pecados. Y hermanos, jamás cometamos el pecado de rebajar al Señor Jesucristo como si fuera un Miguel Hidalgo o como si fuera un Emiliano Zapata, ¿sí? Eso es rebajar a nuestro Señor Jesucristo a un estándar mundano, ¿sí? Jesús no vino a eso, ¿sí? No caigamos, pues, en ese error, ¿sí?, de apreciar una teología que no está en la Escritura a partir de una enseñanza distorsionada de la Biblia. Otra cosa que no significa ser pobre en espíritu es que Jesús diga que debemos ser pobres de carácter o pobreza de carácter, ¿sí? Una persona que es pobre de carácter es una persona que deja que lo pisoteen, que se permite toda clase de abusos en contra suya y en contra de sus seres queridos, ¿sí? Tampoco es ¿sí?, la enseñanza de Cristo acerca de la pobreza en espíritu, ¿sí? No significa que a lo mejor están abusando de nuestra familia, ¿sí? Y nosotros vamos a decir, sí, qué bien. No. Dice la Escritura, portaos varonilmente. Esta semana leía yo acerca del consejo de David a Salomón, cuando él ya estaba por morir y había asignado el reino, y le dice, esfuérzate y sé hombre, ¿sí? No significa que tendremos falta de carácter o un carácter que va a evitar luchar por la verdad en los momentos necesarios. Actualmente, por ejemplo, tenemos el ataque decidido de la ideología de género contra la doctrina bíblica. Y no vamos a decir, sí, que hagan lo que quieran. No, nos necesitamos, hermanos, luchar y armar como ciudadanos del reino, sino que hace una porción como Efesios 6 del 10 al 20, donde se nos pide que nos calcemos la armadura del creyente. Y se nos dice que tomemos una espada, ¿sí? Entonces, el ser pobre en espíritu no significa pobreza material, ni tampoco significa pobreza de carácter. Necesitamos limpiar este concepto de esas dos falsas enseñanzas. Ahora veremos, y aquí pasaremos un poquito más de tiempo, para no extenderme demasiado, ¿qué significa ser pobre en espíritu? La pobreza en espíritu es la primera bienaventuranza y no es casualidad. Es realmente lo primero que necesita un ciudadano del reino para poder acercarse al Señor. La palabra pobre, que se traduce al español, viene de una palabra griega, tochos, que significa encogerse, rebajarse o acobardarse, ¿sí? Y lo que significa ser pobre en espíritu, hermanos,
o el pobre en espíritu es aquel que reconoce que es un miserable delante de Dios y eso le hace extender su mano desnuda para pedir misericordia. ¿Sí? Eso significa ser pobre en espíritu. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual, reconocemos que no hay en nosotros mérito alguno para merecer algo de parte del Señor y lo único que podemos hacer es extender nuestra mano, ¿sí? Para pedir al Señor misericordia. La palabra de hecho que se usa en este texto para referirse al pobre en espíritu tiene una connotación de alguien que mendiga, ¿sí? O un pordiosero. Y esa, hermanos, es la correcta actitud que deben tener los ciudadanos del reino del Señor. ¿Sí? Nos vemos a nosotros como lo que somos, perdidos, sin esperanza e indefensos. No tenemos realmente nada en nosotros mismos que pueda merecer la misericordia del Señor. Y lo único que hacemos es clamar como el publicano cuando ora, ¿no? ¿Cuál es la oración del publicano y cuál es la oración del fariseo? El fariseo toma la actitud de decir, Señor, ¿sí? Mira cómo soy bueno, mira lo que yo hago, ¿sí? Mira cómo cumplo con tus mandamientos, diezmo hasta los granitos de sal, ¿sí? Por lo tanto, debo ser bendecido. Mientras que el publicano dice, Señor, ni siquiera levanta su rostro al Señor. Solo dice, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Cuántas veces la actitud del fariseo, ese orgullo espiritual, toma lugar en nosotros, hermanos? Y podemos nosotros ser sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, es que yo en particular, si yo les contara todas las cosas que he hecho mal, te sigo haciendo. Yo veo muchas veces que hay soberbia en mí. Para decir, en una ocasión yo le dije al Señor, Señor, necesito esto. Y de alguna forma me lo debes porque mira cómo yo trabajo para ti. El Señor en su sabiduría no me lo concedió. Y me dio un jalón de orejas terrible de una forma que no voy a poder relatarles y no sería extendernos demasiado. Pero muchas veces tenemos esa actitud de suficiencia. De pensar, le soy necesario al Señor, como lo que yo citaba en la introducción. Pensamos que de alguna manera Dios está muriendo de desesperación por entrar en una relación con nosotros. Hermanos, esa no es la actitud que vemos de Dios en la Escritura. Dios es soberano. El que tiene una desesperación por entrar en relación con Él es el pecador. ¿Sí? Porque Él es el que está bajo la ira de Dios y esperando el juicio de Dios, ¿sí? Por lo tanto, no podemos pensar que nosotros como criatura caída somos indispensables para algún tipo de bendición o de misericordia del Señor. Hermanos, si de alguna manera pensamos que merecemos algo de Dios, entonces ya no es gracia, entonces ya sería pago, ¿sí? Ya sería nuestro salario. El pobre en espíritu, hermanos, tiene que entender siempre esto, y no es algo que debamos entender solo en un momento de nuestra vida, sino es algo que debamos reconocer perpetuamente. No merecemos nada del Señor. Y aún así el Señor ha extendido su misericordia sobre nosotros. Pero hermanos, el día que nuestro orgullo toma lugar y decimos, Señor, mira cómo soy bueno, cómo soy necesario para la obra, en ocasiones veladamente nuestro orgullo tiende a hacernos pensar, si yo no estuviera ahí, la iglesia no es nada, ¿sí? Yo platiqué una vez con algunas personas que me decían, en nuestra época, cuando nosotros éramos directivos, la iglesia estaba derechita, ¿no? Pensando que de alguna manera el mérito es nuestro, ¿sí? Hermanos, realmente debemos pensar siempre con esta pobreza en espíritu. Debemos ser pobres en espíritu. Reconocer, hermanos, que fuera del Señor no hay nada para nosotros. Nosotros no somos dignos en realidad de la gracia del Señor. Hermanos, si usted piensa ser digno, luego entonces ya no es gracia. ¿Sí?
el primer requisito que Dios exige de sus ciudadanos es que aceptemos nuestra bancarrota espiritual, nuestra miseria espiritual, y así podamos clamar al Señor por misericordia. ¿Sí? Hay una parte del Señor Jesucristo, una de sus enseñanzas, con respecto a este ciego que sana en el Evangelio de Juan. Seguramente ustedes recuerdan, hay 2, 3 capítulos dedicados a eso. Y Jesús sana a este ciego y posteriormente los fariseos lo expulsan y demás. Finalmente Jesús encuentra a este ciego y le dice, ¿quieres tú creer en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice, sí. Entonces yo soy, le dice Cristo. El ciego lo adora. Jesús añade esta frase y dice, yo he venido aquí para abrir los ojos del ciego y los que ven sean cegados. Noten la actitud de los fariseos. Los fariseos se ofenden por esta palabra y dice, ¿sugieres acaso o estás diciendo que somos nosotros ciegos? A lo que quiero llamar la atención es a la respuesta de Jesús. Jesús les dice, si ustedes aceptaran que fueran ciegos, alcanzarían misericordia. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. ¿Sí? Aquella persona que piensa que por su mérito, que por su fortaleza tiene algo delante del Señor, hermanos, no encontrará misericordia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podremos saber si somos pobres en espíritu? Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo podríamos evaluarnos si somos pobres en espíritu? Hay un escritor puritano, Thomas Watson, del siglo XVII, que ejemplificó 7 puntos que pueden sernos una guía muy útil para saber si somos pobres en espíritu. Primero, primer punto, el pobre en espíritu pierde obsesión por uno mismo. ¿Sí? Y hermanos, eso no es sencillo de hacer, porque nosotros somos todo nuestro querer, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos el centro, queremos lo mejor. Hermanos, cuando dejamos, hermanos, de darnos la importancia que no tenemos, vamos a poder entrar en gracia o en relación de misericordia con el Señor. Hermanos, por ponerles un ejemplo, cuando usted pierde obsesión por usted mismo, ¿sí? Los conflictos son solucionados fácilmente. Porque, hermanos, ¿por qué peleamos? ¿Por qué pelea usted con su esposa, con su esposo? ¿Por qué a veces está uno peleado con otro hermano de la iglesia? A veces pasan años y ya ni nos acordamos por qué. Porque nos damos importancia, hermanos, que no tenemos. Pensamos que somos la reina de Inglaterra o el príncipe Carlos, que nos deben pedir disculpas. Nosotros no somos pobres en espíritu, nos damos demasiada importancia, hermanos. Miren cómo fue el ejemplo de Cristo, el ejemplo de los ejemplos, ¿sí? Cuando lo insultaban, dice el apóstol Pablo, no respondía con maldición. Hermanos, ¿cuántas cosas podríamos solucionar entendiendo nuestro lugar de pobres y miserables delante del Señor? ¿Cuántas cosas, hermanos, cuántos conflictos no tendría usted o no habría tenido si entendiera, hermanos, que usted en realidad es un pobre en espíritu? Si le dicen que es usted un terrible pecador, hermanos, a lo mejor le están haciendo un favor, porque usted es peor de lo que le están diciendo. Usted sabe que es peor, pero no nos gusta dar esa imagen, ¿verdad? Entonces nos guardamos el orgullo y decimos, me vio feo, mi dignidad, mi orgullo brota. La pobreza en espíritu debe hacernos aterrizar, hermanos. ¿Sí? El ciudadano del reino no debe guardar rencor. ¿Sí? Más adelante en este mismo Sermón del Monte vamos a ver que el Señor Jesucristo dice que si nosotros estamos en pleito con nuestro hermano, nuestra oración ni llega al trono del Señor. ¿Cuántos años has estado enemistado con tu hermano haciéndote a veces el cristiano sin serlo en realidad? Pierda usted importancia en usted mismo. Un pobre en espíritu no se obsesiona por su importancia. ¿Sí? Otra característica del pobre en espíritu, se deleita en la maravilla de Cristo. Es capaz de admirar la belleza
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, alguien que no es pobre en espíritu no puede hacerlo porque está lleno de uno mismo, ¿sí? Él admira su propia belleza, ¿sí? Sus propias virtudes, imaginarias en la mayoría de los casos. Pero cuando nosotros somos pobres en espíritu, admiraremos la belleza del Señor. Cuando usted es pobre en espíritu, no se quejará de su situación por mala que ésta sea. Hay una rara joya conocida como el contentamiento cristiano. El apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, a veces cuando estamos pasando una mala situación, nos deleitamos en lamer nuestras heridas, ¿sí? Nos bañamos en autocompasión, en automiseria, ¿sí? Y pedimos de alguna forma que eso sea de alguna forma detenido. Recuerden el concepto de bienaventuranza. Esa persona no es no es bienaventurado, perdón, porque su felicidad está dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Entonces, un creyente, hermanos, por mala que sea su situación, no se quejará de ella. Hermanos, veamos nuestra vida a la luz de la eternidad. Dice el apóstol Pablo, aunque este tabernáculo se deshiciere, tenemos con nuestro Señor una morada eterna en los cielos. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. O sea, de ella no va a pasar, ¿no? O sea, no es como los católicos que agarraban y quemaban los huesos, ¿no? Ni eso te pueden hacer, ¿no? O sea, ya con la muerte terminó. No hay más que pueda pasar de ahí. Hermanos, nosotros tenemos vida eterna asegurada, ¿sí? ¿Por qué nos quejaríamos de una situación que sabemos que es temporal? A veces es fácil perder la vista del Señor. Pero hermanos, el bienaventurado, el pobre en espíritu, no se queja de su situación. El pobre en espíritu también ve con más claridad las fortalezas y virtudes de los demás, ¿sí? Muchas veces nos deleitamos en encontrar la falla del prójimo. Y decimos, es que fulanito es así. Y es que menganito tiene este error. Hermanos, nos juzgamos a los demás, pero cuando la pobreza en espíritu es un estado en nosotros, podemos ver las virtudes de los demás. Y reconocer, hermanos, que realmente nosotros tenemos muy poco que ofrecer. Y todo lo que hay bueno de nosotros en realidad viene de la misericordia del Señor. Un pobre en espíritu también pasa mucho tiempo en la oración. Se reconoce como dependiente del Señor, ¿sí? Por lo tanto, un pobre en espíritu ora continuamente ante el trono del Señor. El pobre en espíritu también acepta a Cristo en sus términos, no en los nuestros. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que muchas personas están dispuestas a venir a Cristo, pero en sus propios términos, ¿sí? Algunas personas dicen, sí, voy a congregarme en esta iglesia, voy a aceptar al Señor, pero esto no lo voy a hacer. Esta parte de la vida cristiana no puedo tenerla, no puedo involucrarme en esto o en aquello, ¿sí? Aceptan, digamos, de una manera parcial, cosa que es imposible, a los términos del Señor Jesucristo. Y eso no es así, no puede ser así. El pobre en espíritu se rinde sin reservas delante del Señor y acepta a Cristo en sus propios términos. Y finalmente, un pobre en espíritu alaba y agradece a Dios por su gracia, ¿sí? Un pobre en espíritu continuamente ve la gracia y la misericordia del Señor, aún pasando por las tragedias y los problemas que muchas veces vienen a nuestra vida, ¿sí? Entonces, 7 puntos que pueden ayudar a evaluarnos si hay en nosotros, hermanos, pobreza en espíritu. Y yo sé que muchos de ustedes puede que tengan muchos años, algunos incluso nacimos en el contexto de la fe, hermanos, pero la Escritura nos dice, examínense a ustedes mismos y háganlo de manera continua, ¿sí? No demos por sentado algo, hermanos. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Incluso podríamos no estar tomando en cuenta algún mandamiento del Señor.
es entonces cuando podemos y debemos venir a Él. Ahora bien, ya que vimos qué es la pobreza en espíritu, veamos cuál es la recompensa del pobre en espíritu. El versículo 3 añade a la parte final, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es un ciudadano del reino del Señor, es un hijo de Dios. ¿Sí? Hermanos, y con esto hay que ser, me parece que sumamente enfáticos. Si no hay en nosotros la actitud de ser pobre en espíritu, no nos engañemos a nosotros mismos. No podemos ser ciudadanos del reino de Dios. Debemos ser tan tajantes como Cristo lo es. No añadir más, pero tampoco quitar algo. Hermanos, si en nuestro lugar, en nuestro corazón reina usted mismo, si usted está puesto en el trono de su propio corazón, vive para usted, hermano, no se engañe usted, no es un ciudadano del reino. Tiene que ser pobre en espíritu. Si nosotros somos todavía orgullosos, pensamos que de alguna manera el Señor tiene que bendecirnos, está obligado a mostrar misericordia, somos necesarios, hermanos, nosotros estamos siendo unos fariseos de esta era, pues. Necesitamos, ¿sí?, recordar que para ser ciudadanos del reino, estas bienaventuranzas en realidad describen a los ciudadanos del reino de Dios, describen a los hijos de Dios, describen a los cristianos. Las bienaventuranzas tienen que describirte a ti. Y si no te describen a ti, entonces no eres ciudadano del reino. Jesús añade en este punto, no que lo serán en el futuro, sino que las personas que son pobres en espíritu son ya ciudadanos del reino del Señor, son hijos de Dios, pueden ser llamados hijos de Dios. En el futuro poseeremos también algunas ventajas adicionales de ser hijos de Dios, como un cuerpo resucitado, como una vida sin dolor, sin penas. Pero actualmente, hermanos, usted está experimentando muchas bienaventuranzas y bendiciones por ser hijo de Dios. Felicidades, ya es usted un ciudadano del reino. ¿Sí? Y vamos a ir creciendo conforme nos apropiamos de las bendiciones del Señor. Efesios, en su primer capítulo, nos habla de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, el Señor ya no se guardó nada por usted. Lo ha dado todo. El Espíritu Santo vive con usted. ¿Qué más queremos? ¿Sí? Entonces, hermanos, el pobre en espíritu, si usted es pobre en espíritu, ciudadano del reino es. Su ciudadanía está en los cielos. Quisiera concluir con tres puntos o tres exhortaciones breves. En primer lugar, nuestra primera exhortación es a los creyentes maduros que viven adecuadamente de acuerdo a su pobreza en espíritu, que pueden orar al Señor sabiendo que no tienen ninguna dignidad en sí mismos, que reconocen cuando las ofensas vienen a nosotros, cuando aún nosotros siendo la parte ofendida, ponemos lo necesario para solucionar los problemas, que hemos destronado a nuestro propio yo y a nuestro orgullo y lo hemos lanzado afuera. Si usted es uno de ellos, felicidades, hermano. Persevere siendo pobre en espíritu. Guárdese del orgullo pecaminoso que llevó a Adán y Eva en primer lugar a rebelarse contra el Señor. Persevere, ¿sí? Ahora, nuestra segunda exhortación es, si usted no es pobre en espíritu, si usted está esta noche reconoce que realmente usted sigue en el centro de su propia vida, si usted ve su orgullo
y piensa que de alguna manera Dios tiene alguna obligación con usted, ¿sí? Hay una invitación importante para usted el día de hoy, ¿sí? El día de hoy el Señor lo llama, como veíamos en el mensaje de la mañana, a crucificar a su viejo yo, a renunciar a él, ¿sí? A abandonar su propio reino, ¿sí? Para humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Venga usted al Señor como un mendigo, reconociendo, porque además eso es lo que somos, pues. O sea, a lo mejor puede llegar a pensar, bueno, eh, hay que comportarse como un mendigo, ¿no? En realidad somos un mendigo espiritual, ¿sí? O sea, nos comportamos porque eso es nuestra situación, ¿sí? Venga usted al Señor con esa mano desnuda, reconociendo que no hay nada más en nosotros para merecer su salvación. Dice Jonathan Edwards, un gran predicador del siglo XIX, que nosotros realmente no contribuimos en nada con nuestra salvación, excepto por nuestros pecados que la hicieron necesaria. Venga usted hoy al Señor, no retrase pues el hecho de venir al Señor pidiendo a sus pies misericordia, ¿sí? Y eso tradúzcalo en obras, hermano. Tradúzcalo en acciones. La palabra arrepentimiento que se traduce en la escritura tiene que ver con alguien que cambia de camino, ¿sí? Haga de cuenta que usted a lo mejor va ahorita a su casa y se acuerda que olvidó su Biblia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues se da una vuelta en U o toma otra calle y regresa. Eso es la palabra realmente arrepentimiento. Cambiar de dirección. Dejar de hacer lo que uno está haciendo y hacer cosas distintas. Venga usted al Señor arrepentido, hermanos. Si su orgullo lo ha enemistado con su prójimo, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Con su hermano en la fe, ¿sí? Destierre ese orgullo, hermanos. Reconozca usted que no hay más en usted, ¿sí? Y olvídese usted de que es la reina de Inglaterra, ¿sí? Olvídese de que merece un trato digno, hermanos. El Señor en su misericordia nos da un trato mucho más digno del que usted puede merecer, hermanos, de que usted y yo podemos merecer. Mire, nosotros ni siquiera como perrillos tendríamos lugar delante del Señor. O sea, los perros son incluso más dignos. Aún así el Señor, y esto es tan extraordinario, hermanos, con esto quiero concluir, aún así la misericordia del Señor es tan extraordinaria, tan indescriptible, que nos tomó, ¿sí?, de nuestra suciedad, nos limpió y nos sienta a la mesa como un hijo, ¿sí? No como un extraño que cena de vez en cuando, sino ya somos parte de su familia, hermanos. De esa gracia hemos recibido. Demos de gracia, ¿sí? Seamos pobres en espíritu, hermanos, reconozcamos nuestra miseria día a día y perseveremos fielmente en el camino del Señor. Que el Señor en su palabra convenza nuestros corazones, que su Santo Espíritu logre implantarla en nosotros y podamos meditarla y actuar en consecuencia. Si el Señor nos da otra oportunidad en algún futuro próximo, hablaremos de los que lloran, ¿sí? ¿Quiénes son los que lloran y por qué nosotros debemos ser de ellos? Que el Señor nos bendiga.